Bueno, como se sabe, se había hecho el anuncio de la autorización de la entrega de un bono para trabajadores formales que ganen menos de 2.000 soles. Ahora, estamos en medio también de una crisis de empleo, ¿no? Una crisis laboral, producto obviamente de la pandemia y también de los malos manejos anteriormente, ¿no? El abogado laboralista Ricardo Herrera está con nosotros para poder conversar acerca de este y otros temas, básicamente que tienen que ver con los bonos, así como también otros temas de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Herrera? Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, se sabe sobre esta aprobación del decreto de urgencia 105/2021 que autoriza esta emisión de un bono económico de 210 soles a favor de los trabajadores formales del sector privado y público. Ahora, la pregunta es, claro, ellos no son los únicos, ¿no? Porque hay tantas personas que lo necesitan realmente y que se trabaja en empresas muchas veces informales. Efectivamente, Mario, en el sector privado solamente el 20% de los trabajadores dependientes son formales y de ese 20% calculo que solamente la mitad gana hasta 2.000 soles mensuales. Así es. Entonces, el ámbito de aplicación va a ser muy restringido en el sector privado y efectivamente van a quedar, desde mi punto de vista, de manera discriminatoria, fuera del beneficio todos los trabajadores informales del país, que muchos de ellos son dependientes. Así es. Y esto sin duda es preocupante porque, claro, de todas formas el sector no está dinamizado, hoy por hoy, ¿no? Estamos nosotros, me parece a mí, estancados en cuanto al tema laboral, ¿no? Sobre todo porque también muchos que fueron retirados de una empresa con el tema de la suspensión perfecta tampoco han sido retornados a sus cargos, o sea, y hay empresas que también han quebrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección, cuál es la situación hoy por hoy? Efectivamente, yo creo que un bono de 210 soles es un paliativo que va a aliviar muy poco la economía de los trabajadores. Me parece que lo que debe hacer el gobierno es establecer políticas de Estado y ejecutarlas muy claras en pro de la reactivación de la economía, porque es la única forma de crecer naturalmente. Y al crecer la economía, crece automáticamente el empleo. Por cada 1% de crecimiento del PBI, después de 4%, el empleo crece en 0.8%. Claro. Entonces, esa es la mejor manera, que el trabajador tenga trabajo en planilla, remunerado, y que por eso pueda estar tranquilo y recuperar la economía familiar. Ahora, ¿usted considera que se están cometiendo infracciones, por ejemplo, en muchas empresas? Porque veo que no se están cumpliendo con los derechos y con lo que dicen las normativas, ¿no? Sin duda, en algunos casos, deliberadamente, en otros casos involuntariamente, por desconocimiento de normas o por incapacidad económica para pagar, por ejemplo, ahora la CTS, que debió haberse depositado el 15 de este mes. Muchas empresas seguramente no han podido hacerlo por la falta de capacidad de recursos para poder cumplir con esta obligación, ¿no? Lo que queda ahí es que el trabajador denuncie ante una fila de incumplimiento de este beneficio laboral o de otros, para que un inspector obligue a la empresa a cumplir bajo amenaza de multa. Ahora, el tema es realmente, ¿no? Y todos nos preguntamos, ¿será falta de recursos o qué? Porque hay empresas que igual no han tenido pérdidas tan grandes como algunas, como las pequeñas empresas, por ejemplo, ¿no? Hay empresas grandes en las cuales han ajustado más bien su situación, ¿no? Y no han hecho mayores esfuerzos para que esto crezca y finalmente cumplir con los trabajadores. Hay un problema ahí también, yo creo que de muchos empresarios peruanos, ¿no? Efectivamente, Mario, depende mucho del tipo de empresa, del tipo de sector, ¿no? Sin duda alguna, alimentos, electricidad o telecomunicaciones son sectores en los cuales no ha habido una reducción de ingresos, al contrario, creo que la gente ha comprado y ha consumido más en estos sectores. Claro, los supermercados. Pero, por ejemplo, los supermercados. Pero, por ejemplo, turismo sí está golpeado, ¿no? Sí. Se calcula que van a entrar solamente 400.000 turistas cuando antes de la pandemia entraban 4 millones al año. Entonces solamente van a tener el 10% del público objetivo de costumbre. Ahí sí creo que es difícil tener recursos para cumplir con las obligaciones laborales. Exacto. Pero si hablamos, por ejemplo, medios de comunicación, estamos también fijándonos empresas de laboratorios médicos, por ejemplo, vemos también sin duda, empresas que tienen que ver con el tema de servicios, ¿no? Básicamente son empresas que no se han quedado, ¿no? Porque, por ejemplo, en una empresa de telefonía, obviamente, en medio de la pandemia, debe haber ganado muy bien, porque todo el mundo se comunicaba, obviamente, por
de manera virtual, online, y todo el mundo por estas empresas, ¿no? Así como también el tema de los medios de comunicación, que todo el mundo miraba, aparte las elecciones y todo lo demás hemos tenido. Estamos observando también empresas, como usted bien decía, de alimentos, bebidas, ¿no? Los supermercados mismos, ¿no? Y hay supermercados que han ganado muy bien realmente, por sistemas de delivery, por los sistemas también de la gente que iba a comprar. ¿Se acuerda cuando habían las grandes tiendas que estaban cerradas, ¿no? O sea, estamos hablando de las tiendas a donde uno va a comprar ropa, ¿no? De los malls y todo eso. Sin embargo, los supermercados para mí se llenaron de plata, ¿no? Porque vendían, eran los que estaban en todas, ¿no? Yo creo que esas empresas no tienen ninguna justificación para no pagarle al trabajador lo que tienen que pagarle, ¿no? Y esperemos que cumplan, Mario. Sin embargo, lo cierto es que también ha habido mucha morosidad en el pago de los servicios, electricidad, telefonía, ¿no es cierto?, arbitrios municipales, por la falta de recursos de los trabajadores. Lo cierto es que antes de la pandemia teníamos un volumen de trabajadores formales y durante la pandemia se perdieron 1.600.000 puestos de trabajo formales, de los cuales solamente se han recuperado 900.000. Entonces todavía hay un buen trecho por recorrer para recuperar ese 5% de formalidad que se ha perdido en el sector formal. A nivel mundial, por ejemplo, comparando al Perú con otros países de la región, ¿cómo nos encontraríamos nosotros realmente en cuanto al aspecto laboral? ¿Estamos bien? ¿Estamos mejor que otros países? ¿Estamos mejor que Chile? ¿Estamos mejor que Argentina? ¿Mejor que Bolivia? ¿Mejor que Ecuador? Bueno, en principio el crecimiento del PBI va a ser el segundo o tercer mejor crecimiento de América Latina, según unas proyecciones, ¿no? Pero lamentablemente eso no viene acompañado de una legislación laboral que facilite el crecimiento económico y sobre todo la confianza de la inversión privada. Estamos lamentablemente en el tercio inferior de formalidad laboral en América Latina. Tenemos una formalidad solamente del 20% cuando el promedio en América Latina es 35%. Claro. Y eso obedece a los costos laborales, ¿no? En una empresa mediana o grande, cada sol de remuneración implica 50 céntimos de costo laboral. A eso hay que sumarle la rigidez en la estabilidad laboral. Entonces, lamentablemente, no hay, digamos, estímulos para que se mejore el índice de formalidad laboral. Y peor aún en el caso de los jóvenes, ¿no? Después de la experiencia fallida de la ley Pulpín, tú recordarás, no se ha hecho nada. Y lamentablemente, la tasa de desempleo ha subido de 4 a 8% en el Perú durante la pandemia, y la tasa de desempleo juvenil ha subido al 14%. Por eso es que tenemos 1.5 millones de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, queriendo seguramente hacer alguna de las dos cosas por lo menos. Ahora, señor Herrera, con esta autorización del gobierno de la entrega de este bono para los trabajadores formales, ¿qué entendemos, no, por estos trabajadores formales? O sea, ¿quiénes son los que van a recibir? ¿Los que están en planilla? Sí, los que están en planilla y que hayan estado en planilla por lo menos en los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿no? El pago para el sector privado se va a llevar a cabo máximo hasta marzo del próximo año, y parece que va a ser un único pago. Se decía que iban a ser 70 soles durante 3 meses, ahora parece que va a ser un único pago de 210 soles. Ahora, ¿cuál es su opinión en torno a las empresas que exigen a sus trabajadores, ¿no?, el tema de la vacunación de las 2 dosis contra la COVID-19? O sea, mostrar sus dosis, o sea, de manera virtual ya sea o por carnet. ¿Está bien? O sea, ¿está bien que dentro de una empresa se incentive la vacunación cuando esta debería ser libre? Bueno, es un debate muy polémico el que planteas, has dado en el clavo, porque estamos hablando de, por un lado, la libertad individual, de creencia inclusive ideológica o religiosa, de cada ciudadano para tomar la decisión de vacunarse o no, y de hecho la ley 31091, que fue la ley que creó el sistema de compra y aplicación en programas de vacunación de la vacuna contra el COVID, dice que es una vacunación voluntaria, no obligatoria. Y por otro lado tenemos el interés colectivo, ¿no?, el bien público. Es decir, sanitariamente la población necesita que se llegue a un 70 u 80% de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño y poder superar la pandemia. Claro. Lamentablemente todavía estamos en un 60%, al igual que el promedio de Europa Occidental, y estamos viendo lo que está pasando en Europa con la 4ª ola, ¿no? Claro, por eso, claro, al igual que en Europa, acá se ha dado hace 2 días un decreto supremo, el 168, que dice que a partir del 15 de diciembre, las empresas que tienen 10 o más trabajadores no van a seguir operando si es que no están todos vacunados.
y evidentemente esto implica obligar a la gente a vacunarse en la práctica, ¿no? De hecho, la Ley General de Salud dice en su título preliminar, y hay que tenerlo en cuenta esto, que no se pueden invocar razones de conciencia o de creencia, o sea, ideología o religión, para oponerse a políticas públicas de sanidad. Y esto implica que se puede limitar la posibilidad de no vacunarse, mi elección a no vacunarme, por el bien público, ¿no? No es que los empleadores puedan obligar a los trabajadores a vacunarse. Lo que pasa es que la consecuencia de eso es muy dura. Claro. Si no me vacuno, no entro a trabajar el 15 de diciembre y no cobro remuneración. Difícil, ¿no? Una situación bastante complicada, ¿no? Esperemos pues que se pueda llegar a un acuerdo también, ¿no? De las empresas con los trabajadores en torno a este tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un mandato del gobierno. El Ministerio de Salud ha sido muy claro en estos días al decir que lo que pretende la norma es que todos se vacunen. De modo que habrán seguramente voces que protesten. De hecho, el congresista Muñante ayer de Renovación Popular ha enviado un oficio al presidente del Consejo quejándose sobre esto, ¿no? Sí. Y muchos antivacunas harán lo mismo, acciones judiciales en protesta de esta medida. Bien, muchas gracias por su opinión. Doctor Herrera, ha sido muy amable a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Y Mario, buenos días. Muy buenos días, Ricardo.